Ya es la hora, entonces, pues buenas tardes. Hoy, pues después de la clase anterior con Verónica, que fue magistral, pues bueno, intentaremos no hacer mucho el ridículo, al menos yo, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos toca un tema muy interesante que es tremendamente amplio, ¿no? Por la figura que representa, pues, Moisés, ¿no? Por eso le he decidido al final que en vez de verlo todo en una clase, porque sería tremendamente pesado, vamos a dividir este tema en dos, por la importancia que tiene la figura de Moisés y luego el significado profundo que tiene en la historia de la salvación, ¿no? Ya veremos no solo en el cristianismo, sino es alguien fundamental, sea en el judaísmo como incluso en el islam, ¿no? Como sabéis, para los musulmanes hay 5 profetas que ellos llaman profetas mayores, entre los que está, como es lógico, pues Abraham, está Moisés, está Jesús, está también el profeta Mahoma e Isaías. Moisés, incluso en el Corán, si uno hace un estudio, pues está citado muchas más veces que Mahoma, unos 139 veces dicen hoy los estudiosos del Corán, para darnos idea de la importancia que va a tener Moisés dentro del judaísmo, desde luego, porque es, digamos, el padre del pueblo judío, como veremos, y luego lo que representa también como simbología también para nosotros los cristianos, ¿no? De hecho, yo quisiera terminar el próximo día, pues por eso vamos a dedicarle 2 días, porque sí que me parece muy importante la comparación y similitud que va a haber entre Jesús y Moisés en muchos de los textos, ¿no? Y veremos, creo que nos dará tiempo a ver un poco el tema, por ejemplo, del maná con la Eucaristía, todo el Evangelio de Juan, el capítulo 6 de todo el Evangelio de Juan, cuando nos hablan del pan de la vida, pues va a tener mucho también del libro del Éxodo, ¿no? Moisés yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Si yo voy a la hora de ver estos días cómo abordar esta figura, pues no es fácil, porque necesitaríamos incluso un curso entero para poder desarrollar, digamos, incluso en el arte, la representación y la figura de Moisés, ¿no? A mí se me ocurrían al principio varias cosas, ¿no? Desde hacer una historia de Moisés, desde, digamos, un plan iconográfico pues seguido, como podía ser, por ejemplo, el de la Capilla Sixtina. Como sabéis, hay una parte de la Capilla Sixtina que de hecho va contrarrestada con la figura de Cristo, que está hecha pues de Rossini, Botticelli, que es la vida un poco de Moisés, ¿no? Podíamos coger una Biblia miniada o ilustrada de cualquier autor, o aquí veremos algún ejemplo hoy de una muy famosa, pues, y ver la vida de Moisés en esas ilustraciones. O lo que yo he preferido es, como ya la mayoría de vosotros sois expertos en arte, porque hemos ido haciendo este curso de los distintos estilos, artes, de los distintos siglos, pues sí que me parecería más idóneo poder ver al hilo, y lo voy a seguir así cronológico, de lo que es la vida de Moisés, cómo los artistas han plasmado eso también en sus lienzos, ¿no? Y luego veremos algún cuadro interesante que lo iba a poner al final, pero al final me he decidido a ponerlo hoy al principio, como Moisés, incluso para gente que no es muy religiosa, pintores que han hecho alguna cosa interesante, pues como punto central, pero digamos luego desviándose un poco de lo que es la historia en verdad de Moisés, pero les ha servido de excusa pues para narrar alguna otra cosa en la historia, ¿no? Y luego pues alguno contemporáneo que nos detendremos un poco en algún cuadro, como es este que vemos aquí, aunque yo quisiera de las últimas clases, cuando veis en el tríptico, pues autores judíos contemporáneos, ¿no? Uno de ellos de los que hablaremos desde luego es de Chagall, que es pura espiritualidad. A pesar de ser judío, él es pura espiritualidad y teología, que lo veremos también en las últimas clases de este curso, ¿no? Sin ir más lejos, para no aburrirnos mucho hoy, que espero que disfrutemos, sobre todo viendo imágenes, yo voy a intentar, hoy no me puedo mover de aquí porque no se me ha perdido el aparato ese, así que aquí
me quedo. Entonces, vamos a intentar a través de las imágenes, pues ver un poco, primero desde la fuente, qué es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Es decir, como sabéis, la historia de Moisés está recogida en el libro del Éxodo. Entonces, podemos ir de una manera cronológica y viendo también cómo los autores pues, nos van proponiendo esta figura de Moisés a través de sus obras de arte, ¿no? Hay que decir que Moisés, claro, al ser una figura tan antigua, pues no solo pertenece, digamos, a lo que llamamos el arte cristiano, ¿no? Sino que veremos algunos ejemplos de lo que tenemos, sobre todo alguna pintura egipcia con la que empezaremos ahora y alguna, pues, pentateucos miniados. Pero es verdad que lo que es el arte cristiano, digamos que la primera pintura cristiana sobre Moisés, como no puede ser de otra manera, pues las tenemos en las catacumbas, ¿no? Alguna cuando fuimos, o los que vinisteis a Italia, vimos alguna en la catacumba de Priscila, hay otras en la de Domitila también, que pues no he podido traer porque no he encontrado ninguna que fuera un poco buena, pero bueno, sabemos que en la historia de Moisés también tenemos algunas en lo que llamamos la pintura paleocristiana, ¿no? Quisiera empezar un poco con la situación donde se da el contexto del nacimiento de Moisés, ¿no? Como sabéis, el libro del Éxodo 1:11 nos dice: entonces impusieron sobre ellos capataces para debilitarlos con duros trabajos. Y los judíos, nos dice este libro del Éxodo, este versículo, edificaron para el faraón las ciudades fortificadas de Pitón y Ramsés, ¿no? Ese es el contexto donde van a nacer, sobre todo, Moisés, ¿no? Es decir, Moisés nace en una época donde los judíos, como sabemos, están prisioneros en Egipto. ¿Y qué pasa en aquel contexto? Pues es justo ese momento donde el faraón está construyendo nuevas ciudades, entre las que destacan estas dos, Pitón y Ramsés, y sabemos que la obra de mano para hacer estas ciudades eran los judíos, ¿no? Esta pintura me parece muy interesante porque es una pintura que encontramos en Egipto, es, digamos, está datada más o menos del siglo II, más o menos antes de Cristo, y es un poco, nos narra los trabajos en los que se dedicaban los judíos, ¿no? Claro, para edificar una ciudad necesitamos varias cosas, ¿no? Es verdad que los egipcios sabemos que son los primeros que en la arquitectura y en la construcción ya no van a usar adobe, que es lo que se utilizaba, que era el barro, digamos, cocido con algún tipo de aglutinante, que solía ser una especie de cal o barro con la que unían ese adobe, ¿no? O arenillas, sino que son los primeros que van a utilizar los sillares de piedra, ¿no? Sea para lo más, digamos, visual que tenemos son las pirámides, pero también estas ciudades fortificadas. Son los primeros que van a hacer grandes fortalezas, no de adobe, sino de sillares, ¿no? Entonces, claro, para hacer ese tipo de trabajo se necesitaba no solo construir in situ lo que son esas grandes, digamos, fortalezas, sino extraer la piedra, ¿no? Habría que ir a las canteras y cargar unas piedras que son auténticas toneladas, ¿no? Entonces, en toda esa producción de trabajo, lo más peligroso, como sabemos, era ir a las canteras y extraer la piedra y cargarlas para luego hacer esas ciudades, ¿no? Y esto es muy bonito, este fresco que tenemos. Vemos aquí algunas zonas ya un poco agrietadas, ¿no? que tenemos de esta pintura, porque nos da muy bien una visión del trabajo que hacían los judíos cuando llega Moisés precisamente a Egipto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una fisonomía, aquí los pintan en negro, más bien pues de carácter orientales, ¿no? Y bueno, pues digamos que la pintura negra, especialmente en el arte egipcio, está sobre todo supeditada a las clases más bajas, ¿no? Si nos vemos, por ejemplo, los faraones o la corte del faraón, normalmente estaban pintados muy blancos, ¿no? Con aquella indumentaria dorada, azules, rojos, mientras que para los esclavos, que es lo que aquí nos dan, pues bueno, es un poco este tema, ¿no? Es muy interesante también esta pintura desde el punto de vista artístico y de los oficios, se estudia mucho, porque si veis nos dan ya
un estilo de los instrumentos que se utilizaban precisamente para sacar ese tipo de piedra, ¿no? Entonces es muy curioso también y cómo la transportaban precisamente para ese lugar. En este aspecto, digamos, será el tema de los israelitas, ¿no? Otra cosa muy importante es la cultura egipcia, ¿no? Y especialmente del Oriente, pero en Egipto, digamos, el pueblo, la persona, era propiedad del faraón. Es decir, que no era un abuso ni era ilegal que el faraón impusiera determinados oficios a los ciudadanos, especialmente a los esclavos, pero también a los ciudadanos egipcios, sea para el ejército, sea para otras labores, porque como hoy nosotros, claro, somos más bien, por desgracia, incluso si lo transportamos hoy a la cultura nuestra, pues más que ciudadanos, muchas veces nosotros somos contribuyentes, ¿no? Para la administración, porque somos los que pagamos, ¿no? Pero para aquí no, eran súbditos. Es decir, y eran propiedad del faraón. La vida estaba y era propiedad del faraón. Si esto era normal con las personas libres, entre comillas, cuanto más pues para los esclavos, que especialmente eran los más odiados en esa época, que eran los judíos. Aquí vamos a poner otra pintura muy bonita, que es de un pintor muy interesante del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, que se llama Edward George Pointer, que fue un pintor sobre todo inglés y que él es muy academicista y es precioso porque, fijaros, también nos da una visión de lo que eran los esclavos judíos, ¿no? O sea, este que vemos aquí sería un poco el capataz de la obra, el faraón, y aquí los egipcios, pues que prácticamente eran, como veis, pues prácticamente como pues mulas de carga. Y eso era verdad, ¿no? O sea, realmente sabemos que todo esto, evidentemente que ellos no lo pintaban porque luego tenían sus pintores, pero sí que ellos eran los que transportaban, digamos, toda la carga, ¿no? Entonces este pintor inglés él ganó con este dibujo, digamos, un segundo premio, luego fue director de la Galería Británica de Arte. Entonces, fijaros ya en esta pintura de mitad del XIX, muy clasicista, desde luego, muy academicista, pues todos los detalles y el naturalismo, fijaros esto de aquí, ¿no? La preciosidad, como a veces pues los esclavos, los judíos no aguantaban más y bueno, pues prácticamente pues le están dando agua, ¿no? Para que se repusieran un poco y bueno, pues como si fueran animales, ¿no? Al final con el látigo. Entonces me parece una pintura muy interesante esta de John Pointer porque, digamos, refleja mucho lo que era la manera de ser, ¿no? Vemos mucho también la idealización en esta pintura, propia de este tipo de pintura academicista, el detalle, la belleza, y que bueno, pues tiene mucha influencia sin duda de lo que luego será pues, los prerrafaelistas, ¿no? Que va a beber mucho también de este tipo de obra, ¿no? Como sabéis, el siglo XIX, especialmente la segunda mitad, pues hay un gusto mucho por esta pintura histórica, ¿no? Entonces, pues incluso en España, en el Prado, si vamos a la pintura del XIX, pues es muy, muy academicista de este tipo, ¿no? Aquí nace Moisés, ¿no? Aquí os he puesto el texto de Éxodo 2, 1-10, que es un poco donde nos narra el nacimiento de Moisés en este contexto, ¿no? Entonces, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño, viendo que era hermoso. Lo tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tuvo una cesta de envibre, lo embadurnó de barro y pez, colocó en ella la criatura y depositó entre los juntos, ¿no? Bueno, como la hija del faraón, pues en fin, lo recoge, aunque, en fin, solo hayamos visto la película esa del Príncipe de Egipto, de los dibujos de Disney, nos damos una idea, ¿no? ¿Por qué lo esconden? Evidentemente, todos sabemos que ¿cuál es la esencia del judaísmo? Pues la esencia del judaísmo es tener hijos, ¿no? Es decir, si uno no tenía hijos, pues es cierto que
pues uno estaba maldecido, ¿no? Para un judío el tener hijos era fundamental, ¿no? Entonces, ¿esto qué supuso en Egipto? Pues que la población pues cada vez era mayor de judíos, ¿no? Hoy decimos muchas veces de ciertas culturas, pues que decía un obispo también que estaba por el África y por ahí, en fin, por los países árabes, decía eso, ¿no? Que decían que lo que no pueden conquistar con las armas lo conquistarán por los vientres, ¿no? Que es a través de los hijos, ¿no? Esto era un poco la mentalidad que para un egipcio tenía de los judíos. Entonces, ¿qué hace el faraón? Prohíbe tener más hijos. Entonces, quiere matar y manda matar a los varones, a los niños varones, ¿no? Fijaros, luego cuando hablemos de Jesús, hay algo parecido cuando se tiene que marchar a Egipto, ¿no? Es decir, Herodes, que va a mandar a los menores de una cierta edad, pues que entonces hay un paralelismo, también veremos después en el próximo miércoles que nos toque, entre la historia de Moisés y la historia de Jesús, y así fue. Entonces, bueno, pues como sabemos, como nos dice el libro del Éxodo, pues el niño pues lo coge la hija del faraón, luego lo oculta, pero luego lo cogen, digamos, como suyo, ¿no? Y esto es verdad. O sea, tenemos, digamos, incluso evidencia histórica, no solo porque lo dice el Éxodo, el libro del Éxodo, sino que sabemos que el faraón pues hizo este decreto donde pues a los judíos les prohibía, mataba a los varones, ¿no? No a las mujeres, porque incluso algunas, pues si daban a luz, pues evidentemente si no había hombres judíos, pues eran egipcios, ¿no? Entonces, esto es muy importante por dos motivos. Uno, por el tema de la historia de Moisés, que coincide, y un segundo motivo es por qué el faraón, que esto es lo más importante también, los tenía trabajando, dice un historiador muy famoso que ha estudiado la cultura egipcia en relación con este tema de los judíos, es por qué el faraón los tiene trabajando de la mañana a la noche. Pues evidentemente, si tú estás todo el día cansado, pues cuando vuelves a tu casa, pues pocas ganas tienes de engendrar un hijo, ¿no? Entonces, también él en su concepción, pues los tenía machacados para que, digamos, no generaran hijos, ¿no? Lo cual le falló, ¿por qué? Por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque en la mentalidad de un judío la procreación es esencial en su misma fe y en su misma vocación, ¿no? Por eso, a pesar de todos los esfuerzos del emperador, pues en fin, los judíos, como sabéis, le dieron, luego hablaremos de ese tema, bastante guerra al faraón hasta que después de las plagas, como veremos, pues los echa también, ¿no? de Egipto, ya un poco cansados de ellos, ¿no? Aquí tenemos una pintura que a mí me parece muy, muy, muy bonita, porque digamos es otro de los que hablaremos y que son, Verónica ya nos habló antes de un pintor que es, digamos, el que más, digamos, si tenemos que ver en cantidad, pinturas hizo, excepto Chagall, pero bueno, en este caso del Antiguo Testamento, de este tipo de arte clasicista, es Nicolas Poussin, ¿no? Ese francés al que le debemos, digamos, muchísimas escenas, prácticamente casi todo el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces aquí vemos justo, fijaros todo lo que hemos leído. Claro, al final, un pintor, ¿qué hace? A la hora cuando le encargan hacer un cuadro, él quiere hacer un cuadro, como hemos dicho antes, ¿no? Es como una fotografía, ¿no? El cuadro es un momento exacto dentro de todo el relato que uno quiere representar, ¿no? Por poner un ejemplo, es como los impresionistas que pintaban, digamos, por primera vez al aire libre. Ellos era un momento muy preciso de luz, de sol, del atardecer, y aquel momento ya no se puede, digamos, volver a recrear porque es ese momento instantáneo, ¿no? Como una foto que es ese momento exacto, ¿no? Dentro de la pintura igual, ¿no? Entonces es justo ese momento, fijaros, donde vemos en esta pintura preciosa de este francés Nicolas Poussin, que es el momento en el que van a encontrar, como nos dice el libro del Éxodo, pues a Moisés, ¿no? Entonces vemos aquí la temática, que está la hija del faraón, que es una joya, porque claro, aquí claro, pierde mucho
los colores, ¿no? Pero si lo viéramos en vivo, pues claro, este amarillo, que es el que está, como os decía antes, la túnica que lleva la hija del faraón, realmente es de una belleza, de una cromaticidad, de una elegancia, digamos, tremenda, digamos, esa túnica que vemos que prácticamente pues, era de una mujer realmente adinerada, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo incluso en la mirada, Pouchin, lo que está haciendo con ese rostro, con el dedo que le está mirando, pues evidentemente está desafiando a su padre, ¿no? Que había mandado matar a los varones, ¿no? Y es ese momento en el que ella dice que se va a quedar con ese niño, ¿no? Entonces es tan bonito porque la nodriza o la sirvienta, que curiosamente, como vemos, es pues la hermana de Moisés, María, que está vestida con esas ropas más humildes, que había ido a Egipto antes que él y estaba sirviendo, nos dice el libro, a la hija del faraón, pues va a recoger a su hermano precisamente del río, y es ese momento con esas vestiduras que vemos pues mucho más pobres, ¿no? que le está cogiendo para la hija, ¿no? Vemos que evidentemente, como es toda la pintura, y estamos también en una clase de arte, pues es un estilo tremendamente clásico, destaca también por sus coloridos, ¿no? Y realmente pues tenemos, digamos, una cosa muy interesante, y es en esta época también, en Francia especialmente, había una gran, digamos, y por eso también son testigos históricos los cuadros, porque había una gran amor, comercio, veneración por las sedas, ¿no? Que venían sobre todo del Oriente. Y bueno, ahora estoy leyendo yo un libro muy interesante que se llama La Ruta del Camino de la Seda, que es un libro súper interesante, ¿no? Y es como al final, a través de la seda, uno puede ir viendo la cultura y el comercio que hay, ¿no? Entre los pueblos. Y en esta época había un amor, sobre todo en Francia, la Francia más refinada, pues por este tipo de sedas, ¿no? Entonces, por eso también Pouchon lo que nos está diciendo es pues ese comercio que había y que va a trasladar también en esta época del cuadro, ¿no? Hay varias variaciones de este cuadro interesantes. Yo no he querido tampoco traer más porque tampoco era nuestro cometido, que es casi igual pero con alguna variante interesante, y es, pues por ejemplo, tiene otro cuadro que es Moisés pisando la corona del faraón y que es un poco pues muy parecida a este cuadro, ¿no? He querido traer otro cuadro aquí muy interesante. Este es un óleo del 1580, que claro, es, evidentemente si uno ve el tipo de cuadro, pues nos damos cuenta que es pues de finales ya, sobre todo del Renacimiento. Está claro que si no, aunque no supiéramos nada de pintura, desde luego por la cromatización, los vestidos, el tipo de... Si nos damos cuenta, aquí no hay ningún tipo de línea, es el color el que delimita la línea. Por ejemplo, la que está recogiendo al niño, pues evidentemente, igual que estos colores, pues nos recuerda mucho a los cuadros de Tiziano, incluso esos brocados, ¿no? Y es pues, bueno, de uno de los grandes pintores venecianos, que es Paolo Veronese, el Veronés, ¿no? Entonces, un cuadro, fijaros, desde otro punto de vista totalmente distinto, con otro tipo de arte, pero nos va a narrar un poco la misma historia de la recogida cuando en el puente, ¿no? Es curioso porque fijaros aquí lo que nos está... Uy, madre mía. Esto en cuanto se toca... Uy, delatando la pintura. Esto es lo malo de este... Aquí. Claro, uno nos recuerda mucho pues, a los puentes de Venecia, ¿no? No es ni mucho menos Egipto, ¿no? Sino es un paisaje puramente, llamamos, insertado en ese paisajismo que tiene el Veronés y que ciertamente después de Tiziano es uno de los grandes maestros, y de Tintoretto, de lo que va a ser la continuación de la pintura veneciana. Entonces, bueno, pues nos da un poco como si fuera pues, los canales de Venecia, ¿no? Entonces es muy interesante como igual desde otro tipo de punto de vista pues está esto narrado, ¿no? Tiene varias versiones de este mismo hecho, el mismo Veronés. Yo la que he traído aquí pues se encuentra en la sala, si no lo han cambiado a 44, y lo tenemos en el Museo del Prado, ¿no? Entonces, desde luego, de todas las que
de todas las que él hizo, hoy día los historiadores del arte como los restauradores, esta sin duda ninguna es la que más valor tiene de él desde el punto de vista artístico y de la composición, ¿no? Sobre todo por ese naturalismo y sobre todo, fijaros, la hija del faraón, que parece realmente una dama de la Venecia del siglo XVI, ¿no? Como hay incluso es decir, si uno ve aquí esto, pues lo reconocemos un poco por la temática que es, pero parece una escena, pues cualquiera costumbrista incluso de la Venecia del siglo XVI, ¿no? Es muy curioso el esclavo que ella tiene, o el sirviente, pues cómo lleva aquí, digamos, la cunita, que es un trozo de madera, ¿no? Entonces ese detallismo con qué cara también de decir, bueno, pues lo que le espera a este niño, ¿no? Entonces, y toda pues la corte como si fuera de una dama, ¿no? Voy a pasar ahora a un cuadro muy contemporáneo, digamos así, de una pintora que, aunque uno no supiera el tema, pues se reconoce enseguida que es Frida Kahlo, ¿no? Ella va a pintar un cuadro que se llama se le ha dado muchos nombres, ¿no? A ella la van a hacer una entrevista y sí que lo va a titular con el nombre de, pues sobre todo el nacimiento de Moisés, el nacimiento de un héroe, le llama a ella, ¿no? Hay quien le ha llamado pues el núcleo de la creación. Entonces me pareció muy interesante este cuadro, como ella, una señora que más bien poco creyente, militante del marxismo, del Partido Comunista. Entonces, como también me parecía muy interesante cómo al hilo del nacimiento de Moisés, ella desde su concepción incluso mexicana, y luego veremos aquí un poco una revolución un poco de todo, cómo Moisés se va a representar incluso para los no creyentes como la figura del héroe, ¿no? Como la figura del liberador, como la figura de ese del que en definitiva, aunque uno no crea, pero es un personaje histórico que te llama a apostar precisamente por no quedarte de manos cruzadas ante determinados momentos de la historia que nos toca vivir. Entonces, para ella, con un lenguaje, como veremos, pictórico y simbólico, pues es muy interesante, yo creo, esta visión que tiene ellas, ¿no? Vemos que esta obra, sobre todo, fue encargada, bueno, en el año 1942, que es cuando lo pinta, y hablaremos también de un tema muy interesante de Moisés, porque como sabéis, aunque ahora no haré más alusión, pero sí que haré alusión, creo que el próximo día, es decir, Sigmund Freud fue una persona que al principio él dice que no quería ir a Roma, a Italia, ¿no? Por temas de la familia. Entonces estaba como muy constreñido a que él pues no quería ir a Roma, ¿no? Total, más o menos en el año 1904-05, él va a ir a Roma con mucho miedo, ¿no? Y cuando llega a Roma, él experimenta Freud pues una sensación de quedarse enamorado totalmente de esa ciudad, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Es tanto así que él dice que cómo era posible que antes no hubiera ido, ¿no? Pues digamos, ese miedo que le había, o sobre todo la familia de él, ¿no? Tanto es así que él dice que él, después de ese viaje, pues se sentía romano, ¿no? Y que él, si fuera su sueño, era quedarse ya para siempre a vivir en Roma, ¿no? Para ver un poco lo que también en Freud despertó esta ciudad, ¿no? Y él, durante prácticamente 4 o 5 días, incluso alguna semana, va a subir, que lo describe muy bien, pues ir a ver al Moisés de Miguel Ángel, donde San Pietro in Vincoli, pues es de las cosas primeras que él dice que quería hacer cuando llega a Roma, ¿no? Lo sabemos porque él nos lo dice, no porque yo me lo invente, ¿no? Y entonces él, durante al menos 5 o 6 tardes, va a pasarse en esa iglesia delante del Moisés. Cuando veamos el Moisés de Miguel Ángel hablaremos de este tema. Va a pasar tardes allí contemplando, digamos, esta figura. Fruto de esa contemplación, él va a escribir un librito que, si alguno lo queréis, yo incluso lo tengo en PDF, o si no se encuentra por internet, que se llama
el Moisés de Miguel Ángel, lo titula tal cual, ¿no? Es una obra muy interesante, dicen yo que no soy nada freudiano, pero es muy interesante porque es verdad que si uno quiere aprender cómo es la metodología del psicoanálisis, en esta pequeña obra de Freud podemos entenderlo, ¿no? Porque es verdad que él se avergüenza al principio de esta obra y no la firma, la va a escribir en una famosa revista de psicología de forma anónima, pero luego al final pues va a aceptar su autoría, ¿no? Y va a hablar mucho de esta obra del Moisés de Miguel Ángel que él escribe, ¿no? Ya veremos, el próximo día os diré un poco lo que para él va a significar esto, ¿no? Y digo, no soy yo muy del psicoanálisis, pero es verdad que Freud va a hacer una investigación, él se avergüenza, de este primer escrito. Y bueno, ¿y por qué se avergonzó? Porque él, todas las obras que tiene sobre meditaciones de alguna obra de arte, él abiertamente dice siempre que, puesto que él no es experto en estética y en arte, nunca va a hacer, digamos, ningún comentario al estilo ni a lo estético de esa obra, ¿no? Sin embargo, en el Moisés de Miguel Ángel sí que es la primera vez pues, que él va a hacer, digamos, una crítica estética y un comentario estético a esa obra, ¿no? Entonces, él se queda desilusionado al principio de ese Miguel Ángel, el Moisés de Miguel Ángel, pues ya veremos por qué. Y bueno, pues al final dice que lleva razón, porque yo creo que hoy día en los apuntes que él hace sobre lo que es la estética del Miguel Ángel sí que nos ha dado mucha luz, o al menos yo creo en las razones que él da en contra de lo que la mayoría de los historiadores del arte decían, pues él llevaba razón en algunas cosas, que es realmente lo que quiere representar Miguel Ángel, ¿no? Luego le ha dado la razón Forcellino, que hablaremos de él, que existe, yo le oí una vez en una conferencia en el Prado, porque vino a hablar de este tema, que ha sido el restaurador de esta obra del Miguel Ángel, ¿no? Entonces él da la razón luego a Freud en todas estas cosas que decía de él, cuando ha visto de primera mano, digamos, se ha tenido que limpiar, restaurar y acercarse a esta gran obra, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esta obra responde también a la lectura de esta obra de Freud, ¿no? El que le va a encargar a Frida Kahlo, digamos, esta pieza, le dice: léete primero el Moisés de Freud y luego me pintas un cuadro sobre el nacimiento de Moisés, ¿no? Es muy curioso porque ella, en una entrevista que hace poco para la clase releía, dice ella que cuando le dieron ese libro, ella pues recordó y bueno, lo pintó enseguida este mural, ¿no? Pero dice, 30 años después volví a leer esta obra y me arrepentí de la pintura que había hecho. Dice, pero ya no había manera de arreglarlo, dice ella, ¿no? Y entonces es verdad que ella va a hacer, desde el punto de vista de lo que es el arte de Frida Kahlo, pues digamos, una obra mediatizada por esta obra de Freud, pero digamos tampoco mucho, porque ella misma luego dirá que va a preestablecer un poco todo eso, ¿no? Es una obra mural en honor a su marido. Ya sabéis que Diego Rivera, que es su marido, va a pintar sobre todo murales. Entonces ella dice que como homenaje también a su marido, y por ella considerarlo un poco el maestro de su vida, pues lo va a hacer de tipo mural, ¿no? Luego veremos incluso en este detalle, si veis el niño, que es Moisés, tiene 3 ojos, ¿no? Que es propio, pues que hace un autorretrato de cuando su marido Diego Rivera, si habéis visto, ahora como a mí no me gusta mucho, os confesaré, Frida Kahlo, yo no soy mucho de la pintura de ella, más un poco del marido por alguna cosa, pero yo no soy muy fan de esa pintura. Pero bueno, a quien le guste, me parece una pintura considerada y bueno, pues con mucho simbolismo, ¿no? No es, y bueno, para algo que tenemos así un poco que nos vale, por eso lo he traído. Pero su marido es verdad que tiene algún autorretrato que se pinta él y siempre se pinta con un tercer ojo, ¿no? Como sabéis, el tercer ojo va a representar en el estilo y la simbología iconográfica la sabiduría, ¿no? Entonces, pues uno de los atributos que también
pues ella le va a dar a Moisés, ¿no? Yendo un poquitín, porque me parece muy interesante una relectura de este cuadro, de lo que significa un poco para esta mujer, pero también para muchos, lo que significa incluso desde el punto de vista freudiano, pues un poco, aunque sea de una manera muy rápida, pues vemos un poco aquí este cuadro que decía, bueno, ¿y quiénes son tantos personajes? Por lo que decía, al final es el nacimiento de un héroe. Moisés está representado en el mundo de hoy como el David de Miguel Ángel, será aquel sueño de liberación de aquella república florentina frente especialmente a los Medici, y va a ser, digamos, un icono de la libertad, no solo desde el punto de vista artístico, sino político. El David de Miguel Ángel va a tener un significado muy político, pues también para ella Moisés también lo tuvo, ¿no? Porque en definitiva Moisés va a tener ese significado de liberador y de creador del pueblo, ¿no? De Israel, ¿no? Que esto es lo que pues va como creador de cultura, ¿no? Que es en definitiva lo que va a decirnos Frida Kahlo, ¿no? Yo creo que el sentido lo coge muy bien a la hora de reinterpretar pues este cuadro. Y por ejemplo, esto que vemos aquí en la sección izquierda, la que hemos visto en la parte superior del cuadro, y bueno, pues podemos encontrar pues, los dioses aztecas dentro de ese contexto en el que Frida Kahlo y sobre todo otros intelectuales mexicanos pues querían, digamos, identificar y sobre todo poner de relieve pues la cultura precolombina también de la escultura y de la pintura azteca, ¿no? Entonces, como Moisés representa el origen de un pueblo y hace un paragonismo también pues con esa cultura que está representada en los dioses aztecas, perdón, que ponemos ahí, ¿no? Entre otros, pues vemos, por ejemplo, el dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia y de la agricultura. Luego tenemos también el de la arquitectura y cultura azteca, que es Coatlicue, que se traduce como la falda de serpiente, que la vemos también ahí. Otro que es pues, Cozcoatil, que también pues, es más sonado, más le conocemos pues, nosotros, ¿no? En fin, diferentes, digamos, dioses aztecas también como en paralelismo a lo que representó Moisés, ¿no? Abajo, pues como vemos también, pues encontramos esos personajes que de alguna manera para ella va a representar pues también los liberadores de una cultura, ¿no? Los creadores de una cultura, pues como va a ser ahí los vemos pues muy bien a algunos de ellos, por ejemplo a Marx le distinguimos muy bien, pero bueno, vemos a Freud, a Marx, a Stalin, a Lenin, a Gandhi, a Buda, en fin, a muchos personajes que ya en su cuadro vamos a entender, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte inferior, que es la que está abajo, pues es muy curioso por una cosa, ¿no? Porque aparte de esto que vemos aquí, si veis ahí como una conjunta de una manada de monos, ¿no? Entonces, bueno, pues es la profesión de esta mujer, como la humanidad, el hombre proviene del mono, ¿no? Entonces es un guiño a que sabemos que conocía ya en esta época ella y era una militante pues de las teorías de Darwin, ¿no? Entonces es muy interesante como también desde el punto de vista racional pues quiere poner, digamos, todo esto. Luego es muy interesante porque aquí arriba, si veis de dónde ya va a poner, aparte del clasicismo de la Venus y de Apolo, pues todo lo que es la cultura pues judía, con la cultura cristiana, también la importancia de lo que hemos dicho antes de Moisés para toda la cultura, ¿no? Yo tengo una teoría que puede ser verdad o no, que precisamente, fijaros, si vemos esta cabecita de aquí, que está por encima de la Virgen María, ¿no? Si nos fijamos en el Cristo de San Damián, es prácticamente igual sus ojos y su cara, ¿no? Un Cristo que ciertamente pues, estaba muy desarrollado por lo que supuso las misiones franciscanas en México, pero es curioso que los ojos, como este trozo, si lo cogemos, puesto que tenemos aquí la cruz, pues tiene, digamos, para mí al menos una gran influencia en esta misma autora, ¿no? Desde luego en el centro está el cristianismo, donde ella también ha querido poner pues un poco su toque de atención, y luego pues bueno, ahí abajo digamos también está el demonio, como aquel que incluso en la escritura pues va a tentar un poco,
Y bueno, esto es lo más interesante que a mí me parece del cuadro, que es como de este sol. Claro, para la cultura azteca el sol es una divinidad, ¿no? Pero para nosotros también la divinidad, incluso para el judaísmo, de hecho muchas veces a Jesús como a Dios se le llama el sol que nace de lo alto, ¿no? Muchos salmos y muchos textos de la Escritura a Dios se le va a identificar con el sol, ¿no? Va a ser una de las atribuciones que se le va a dar, ¿no? Fijaros el niño que es Moisés, cómo nace precisamente de ese sol y esas gotas, cómo va a emanar un poco pues toda esa luz, ¿no? Luego es muy bonito porque todos los rayos, luego lo veremos también, y esto es muy de la pintura, digamos, simbólica, pero incluso contemporánea, ¿no? Y no tan contemporánea. Si nosotros, por ejemplo, vamos, por poneros un ejemplo, a nuestra capilla del Santísimo, José Manuel Ciria que hace, si vemos el centro que representa a Dios Padre, toda nuestra creación está hecha con rayos, ¿no? Y entonces vemos como toda la obra en la capilla de arriba del Santísimo, pues son rayos que dimanan de Dios Padre, ¿no? Que es, digamos, la huella de Dios en la creación, ¿no? Que es Dios que está presente en su creación, especialmente a través de lo creado. Entonces esto es muy bonito también, ella va a coger un poco esta idea, como estos rayos de Dios, que nosotros evidentemente lo identificamos con el Espíritu Santo, pues van a estar presentes también a lo largo de toda la creación, ¿no? Y luego para mí también es una cosa muy interesante, que es cómo ella pues va a coger y se va a valer de lo que ha sido la escultura, los bajorrelieves y las composiciones, sobre todo egipcias, ¿no? Y fijaros, aquí tenemos un bajorrelieve, sobre todo del dios Ra, que está como sol también, ¿veis? Que está un poco, y como ella, prácticamente, si lo extrapolamos aquí, este gran ojo, que es como una materia ahí incandescente, que es el sol, pues todos los rayos va a dar a la creación. Aquí se refiere más después de la muerte, ¿no? Porque esto es un bajorrelieve, digamos, funerario. Aquí está el personaje y el alma que está mirando hacia, digamos, el más allá, ¿no? Entonces, un poco también como fuente de la vida, ¿no? Entonces, es como ella también, si vemos toda la composición de este cuadro sobre el nacimiento de Moisés, pues está ahí un poquitín ahí. Bueno, dicho este cuadro, vamos a comenzar la segunda, digamos, gran hazaña de Moisés, ¿no? Moisés que nace, le cogen de su cesta y sabemos que, ya hemos visto algún cuadro tan interesante de lo que los judíos pues representaba también y cómo les trataban de mal en ese Egipto, y sabemos por el texto de Éxodo 2:15 pues que como uno de ellos va a golpear a un hebreo, ¿no? Hemos de entender que Moisés está creado como si fuera pues el nieto del faraón, porque la hija del faraón lo coge como hijo suyo, va a ser hermano, y así lo va, la película yo creo que del Príncipe de Egipto sale muy bien, porque el faraón después, pues luego tiene envidia evidentemente y se va a portar un poco mal con él, pero bueno, más allá de eso, que es muy de Hollywood o de Disney, pero es verdad que él, con el heredero de la corona, pues va a criarse como si fuera su hermano, con el hijo del faraón, que digamos sería un poco como su tío, entre comillas, ¿no? Es decir, como el hijo del faraón o el hijo de la hermana, que es el que va a cuidar a Moisés, ¿no? Sabéis que, bueno, él, por eso, digamos, que él se siente judío también, pues va digamos, a cargar contra ese egipcio que maltrata a ese hebreo, ¿no? Que le llena de golpes, ¿no? Al final se descubre que es Moisés el que lo ha pegado y se tiene que marchar a esta ciudad de Madián, ¿no? Aquí he traído yo un poquitín el mapa para ver un poco lo que era, que no era, bueno, no era ni un, digamos, ni un kilómetro ni dos, sino que tenía que trabajar. Fijaros, aquí es donde está Ramsés Soam, que sería un poco el lugar donde pues, vivían, sobre todo en Egipto, la corte del faraón, a las orillas del Nilo. Él, pues evidentemente, aquí sería más o menos donde lo van a recoger.
él va a hacer todo esto, va a atravesar todo este desierto del Sim, va a entrar por el Sion Geber y va a entrar a Madián, ¿no? Para que realmente no lo encuentre, ¿no? Ahí, como sabemos, va a encontrar a Séfora, que será su mujer, se va a casar en Madián, va a trabajar como pastor y va a ser un poco digamos, todo el tema de su vida, ¿no? Aquí he traído una obra que me parece muy interesante, que es un poco, esta pertenece a Botticelli, y es un poco la que pinta Botticelli en la Capilla Sistina, ¿no? Los que, bueno, todos, yo creo casi todos hemos ido a la Capilla Sistina, este verano algunos estuvisteis, y si nos ponemos, digamos, mirando a lo que es el Gran Juicio Final, a la izquierda están representadas todas esas obras, sobre todo del Antiguo Testamento, que es la historia de Noé, la vida de Noé, ¿no? Este es el que pertenece al gran maestro Botticelli, y es muy interesante porque aquí es justo ese momento donde, pues como veis, le habían pegado al judío, que se lo están llevando, y Moisés con la espada pues está yendo contra el egipcio, y es ese momento preciso donde Moisés va a matar al egipcio que había golpeado al judío, ¿no? Es muy interesante esta pintura, yo creo, aparte del color y en fin, es un fresco, pues fijaros la cara, toda la dramatización que tiene el judío, ¿no? Como al final, pues Moisés también va a representar en esta pintura, que es lo que Botticelli también quiere hacernos reflexionar, es decir, cómo a pesar de que has sido criado como un egipcio, tus raíces no las puedes negar, ¿no? Y por mucho que uno quiera, tú siempre tendrás tus raíces, ¿no? A las que te debes, ¿no? Entonces, como Moisés, ante ese hecho injusto, pues va a preparar ya. Claro, este episodio de Moisés que mata a este egipcio con la espada, pues va a preparar un poco lo que Dios luego le pedirá a él, que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Que es, digamos, pues liberar a su pueblo, ¿no? Entonces, como sabemos, estando en Madián, pues se le aparece Dios y le dice que salga pues para Egipto otra vez, hable con el faraón y libere a ese pueblo, ¿no? La salida de Egipto, he hecho aquí un pequeño esquema también para entender desde el punto de vista bíblico, porque estamos, digamos, y ese era el acontecimiento, digamos, fundamental de Moisés. Todo lo que hemos visto ahora es una historia que le va a preparar para la hora de Moisés, ¿no? Fijaros, la hora de Moisés, por escoger un término juánico, pues sería este momento de liberar al pueblo y de llevarlo a esa tierra prometida, ¿no? Que él jamás entrará, pero que acogerá esa promesa de Dios, ¿no? En Cristo, Juan va a insistir mucho en esto también, ¿no? La hora de Jesús, ¿no? Él, de hecho, desde el primer signo que en el Evangelio de Juan contemplamos, que en las bodas de Caná, pues lo primero que dice Jesús a su madre: todavía no ha llegado mi hora, ¿no? La hora será la liberación total, precisamente en la cruz, ¿no? Para Moisés, la hora es el paso del Mar Rojo, ¿no? Por eso es tan bonito, y sobre todo va a ser el centro, y luego evidentemente los 10 mandamientos que veremos, de la hora de Moisés, ¿no? Entonces, bueno, pues todo la liberación de Egipto sabemos que viene pues después de esas 10 plagas. Como he dicho, el faraón ya está un poco harto y va a expulsar un poco a los israelitas, ¿no? Seguida de esas 10 plagas va a haber, ¿no? A mí, al menos, los aspectos claves que los he puesto ahí de la salida de Egipto, y que veremos que va a ser repetido, lo pongo aquí, a la hora muchas veces incluso de ser, sea desde un punto de vista, yo que sé, de una ópera miniada o de un fresco o de una obra más contemporánea, los elementos que los pintores van a relatar, porque son la esencia de la fe de Moisés, pues son todas estas claves que yo veo también en este episodio de la salida de Egipto. Primero, el liderazgo y la misión. Moisés se representa como elegido por Dios, se enfrenta al faraón, pues digamos, para pedir la libertad de su pueblo,
nada menos que tras 430 años del pueblo en Egipto, ¿no? O sea, esto es muy interesante. Luego la Pascua, ¿no? Que es esencial. Luego hablaremos mucho de este tema porque al final lo que Jesús va a hacer de alguna manera es simbólica, aunque con aspectos totalmente nuevos, pues va a ser la Pascua, ¿no? Si antes yo os hablaba de la hora en el Evangelio de Juan, pues la Pascua de Jesús va a recordar la Pascua del pueblo judío, ¿no? Es de la liberación, esa noche donde va a marcar la liberación. Para nosotros igual, por eso nosotros le llamamos igual que los judíos la Pascua, ¿no? Y celebramos con un contenido distinto, pero con el mismo a veces significado, ¿no? El paso de la esclavitud a la liberación a través de la muerte de Jesús, ¿no? Luego el milagro del Mar Rojo, como Dios a través de Moisés pues abre esa fuente, ¿no? En la que, bueno, pues las aguas y luego pues ahogan, ¿no? Para nosotros, digamos, ese Mar Rojo va a significar también el bautismo, ¿no? Porque al final el bautismo para nosotros es ese atravesar la muerte para llegar a la vida, ¿no? A través del agua, ¿no? Esto es muy interesante porque incluso luego veremos cómo el Arca de la Alianza, aunque bueno, no nos da tiempo porque el curso da de sí lo que, bueno, intentamos aprovecharlo lo más que podamos para acercarnos al Antiguo Testamento, que es interesantísimo, pues como al final vemos que cuando van a pasar con Josué ya a la tierra prometida, como es tan bonito como ponen el arca en medio del río Jordán, donde luego va a ser bautizado Jesús, bautizará Juan, y que nos dice el texto, que las aguas del Jordán se separan, ¿no? Otra vez, para que el pueblo vuelva a pasar hacia la tierra de Canaán, ¿no? La tierra prometida, ¿no? Entonces, como ese paso que se abre el agua va a ser aquí, como luego con el Arca de la Alianza, que lo pondrán en medio del Jordán, y luego Cristo, que en definitiva va a ponerse en el río Jordán con Juan, precisamente en ese agua, pero ahí el agua no se separará, sino que uno se sumergerá, hará la experiencia de la muerte para poder atravesar el río y pasar a la vida, ¿no? A través de la muerte. Por eso aquí es muy interesante, digamos, también como simbolismo el paso del Mar Rojo, pero también ya el agua no se separa, sino que uno tiene que hacer la experiencia como hizo Jesús de la muerte, ¿no? Que es la experiencia también del bautismo, ¿no? Luego la guía divina, que esto es muy bonito, ¿no? Y lo veremos en muchos cuadros, o sea, casi todos los cuadros que vemos de Israel en el desierto, ahora veremos algunos pasando el Mar Rojo, o sea, como hay el fuego de la noche y una nube que los cubre de día, ¿no? Esa es la Shekinah, es la presencia de Dios, ¿no? Cuando dice que Dios pues le cubre con su sombra, lo leemos también en el Evangelio de la Anunciación de María, es un lenguaje bíblico que incluso nace aquí ya en este libro del Éxodo, que significa la presencia de Dios, ¿no? Que Dios te cubre con su presencia, ¿no? Y esto es algo muy bonito en la historia del pueblo de Israel. Luego lo veremos más a fondo cuando veamos, ya no nos da tiempo hoy, pero el próximo día, con lo que significa el arca de la ley, ¿no? Con algunos cuadros interesantísimos, como en definitiva el pacto de Dios es que por mucho que el hombre le haya, digamos, negado a Dios, Dios jamás negará a su pueblo, sino que lo cubrirá siempre con su sombra, ¿no? Y lo veremos incluso con el maná, ¿no? Cuando Dios va a proveer el alimento, luego a nosotros también, sobre todo con la Eucaristía, Dios es el que siempre guía a su pueblo, ¿no? Por mucho que el pueblo se olvide de Dios, ¿no? Y luego, pues esa salida que llamamos temerosa, según el Éxodo pues 13:3, dice, salieron con mano poderosa, ¿no? Después que tras las cargas, esa mano al final en la iconografía del arte siempre va a ser Dios Padre, la fuerza de Dios, ¿no? En el Cristo de San Damián, que lo tenemos aquí, pero bueno, este es, digamos, un Cristo románico, pero que viene de la tradición oriental más antigua. A Dios siempre se le va a representar con esa mano, ¿no? En Chagall hemos visto que cuando le da las tablas de la ley, que veremos aquí el cuadro de una manera más detallada porque es precioso, pues Dios no tiene rostro, pero sí tiene mano, ¿no?
Entonces es muy interesante porque es esta mano poderosa de la que nos habla el Antiguo Testamento, siempre se refiere a la personificación de Dios, ¿no? Es decir, Dios que con su poder va a acompañar siempre a su pueblo, ¿no? Por eso muchos iconos pues, van a representar a Dios como la mano. Ese poder de Dios, en definitiva, para nosotros, ¿quién va a ser? Pues evidentemente Jesucristo, ¿no? Como está representado incluso en el icono de San Damián, ¿no? Continuamos también, sobre todo en esto que llamamos la fe y el arte, porque es nuestro tema de la clase y del curso, este significado pues, de este cruzar el Mar Rojo, ¿no? En el arte, realmente los artistas que van a expresar con cada uno de sus cuadros, primero la liberación de la esclavitud, ¿no? Moisés es símbolo del liberador, ¿no? De que al final, pues es muy curioso porque luego, un poco más adelante, cuando veamos el maná, lo que le van a recriminar a Dios es precisamente esto, ¿no? Sí, tú nos has hecho libres, pero ¿para qué? ¿Para morirnos de hambre en el desierto? Si nosotros, fijaros, este texto, que a veces decimos el Antiguo Testamento, nos cuesta un poco leerlo, pero si lo leemos en nuestros propios días, ¿cuántas veces a Dios decimos, sí, tú nos haces libres, pero ¿para qué? ¿Para luego mandarnos tanto sufrimiento? ¿Para las enfermedades? ¿Para la guerra? Es decir, el grito de la humanidad contra Dios, que es en definitiva en el fondo lo que significa esta expresión de este pueblo de Israel, se sigue, digamos, perpetuando a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso es tan bonito al final como este pasaje de la liberación o el paso del Mar Rojo es que Dios te ha hecho libre, ¿no? Es decir, tú no estás llamado a ser esclavo. Luego toda la teología de Jesús lo que nos va a decir es precisamente esto, liberarnos de la esclavitud, incluso no tanto solo del pecado, sino de nosotros mismos, ¿no? Porque a veces, con esto que incluso, entre comillas, uno incluso dice, bueno, pues como una persona que, por poner un ejemplo, ¿no? Está en una relación que llamamos hoy tóxica, ¿no? Desde lo que es el lenguaje un poco más psicológico de nuestros días, puede seguir con esa persona. Pues porque uno a veces se siente libre en la esclavitud. Muchos de los egipcios pues se sentían felices en eso. O sea, ser libre no siempre es fácil. Cuando hablamos la libertad con mayúsculas, ¿no? O sea, que a veces preferimos ser esclavos antes que ser libres, ¿no? Porque te toca a ti decidir, ¿no? Y esto en Jesús es algo impresionante. ¿Por qué? Porque luego hablaremos cuando el próximo día concluyamos este tema, la semejanza que hay de Moisés con Jesús, o Jesús que se identifica de muchas maneras, veremos, pues al final, ¿qué nos dice? Pues al final es que Dios lo que quiere de ti es que te liberes de tantas cosas, ¿no? Incluso a veces de esa imagen de Dios que vives más como esclavo que como hijo. Y hay ciertas espiritualidades, incluso a veces dentro de la Iglesia, con todos mis respetos, que no tiene que ver nada con la espiritualidad del Evangelio, ¿no? Porque no nos liberan, sino que nos hacen más esclavos y más esclavos. Y esto es lo que Jesús va a romper también dentro de lo que es, digamos, todo esto. Aquí podríamos entrar incluso a toda la filosofía, digamos, existencialista, ¿no? Por ejemplo, Sartre, que dice, yo no he pedido que nadie me traiga al mundo, ¿no? Ni ser libre. Entonces él dice, la libertad, como mi existencia, fijaros, es una mochila que a mí me han cargado y que yo no quiero, ¿no? O sea, es un poco, digamos, esa situación que Moisés es la antítesis, como toda la fe judía y cristiana, de este planteamiento, ¿no? Da gracias a Dios porque te ha dado la libertad, ¿no? Es la esencia. Sin libertad no hay sujeto humano, no hay persona. Es esencial también incluso en el comportamiento, ¿no? Por eso la importancia que va a tener el paso del Mar Rojo, ¿no? El poder divino sobre la naturaleza, ¿no? Cuántas veces incluso en el Antiguo Testamento, que nos parece un poco mágico, pero es que Él es el Señor de la creación. Dios es el Señor de su creación. Por eso Dios no está sometido a la naturaleza, sino es la naturaleza quien se somete a Dios, ¿no?
Si hiciéramos una relectura incluso del Cántico de San Francisco, ese que parece para algunos un poco así romántico, ¿no? Digamos, del ecologismo un poco a veces barato que hoy se vende, pues evidentemente ese cántico es la sumisión de la creación al Creador, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? En este hecho de Moisés, como en el Antiguo Testamento, en los Salmos, esta idea es clarísima, ¿no? La creación es eso, algo creado por ese ser supremo que es Dios, ¿no? Y que esa creación va a llevar la huella de su creación, de su creador que es Dios, ¿no? Por eso es tan bonito. San Buenaventura, hablando de este tema, hablará mucho de esto, ¿no? Es decir, es que no es simplemente la naturaleza algo simbólico, dice San Buenaventura, no. La naturaleza es un libro donde yo puedo contemplar a Dios. ¿Por qué? Porque en la naturaleza está el rostro de Dios también, ¿no? Es algo tan bonito, de hecho tan franciscano, ¿no? Pero es así cuando uno, digamos, vive la naturaleza, ¿no? Luego el paso del Mar Rojo va a significar nada menos que la creación del pueblo de Israel, ¿no? O sea, va a ser el acto fundacional, ¿no? ¿Cuándo Cristo va a atravesar ese Mar Rojo? En la cruz. Y van a hacer ese nuevo pueblo, que es la Iglesia. Entonces, por eso ese gran paralelismo dice que es muy curioso, ¿no? Cuando nosotros leemos en la Biblia, porque, bueno, pues todos somos cristianos los que estamos aquí al menos, entonces cuando nosotros leemos que del costado nace la sangre y el agua, pues hace referencia mucho a esto, ¿no? O el Mar Rojo y el agua que se abre, ¿no? Y a través de toda esa experiencia va a iluminar y van a hacer ese nuevo pueblo que somos nosotros, la Iglesia, ¿no? Luego el arte cristiano, sin duda, todo este pasar el Mar Rojo va a ser la prefiguración del bautismo y de la salvación. De hecho, cuando en muchas iglesias los autores van a ver y van a encargar, digamos, la temática sobre Moisés, si hiciéramos contar pues qué temas de Moisés de su vida se repiten más, sin duda ninguna de las más repetidas en la historia del arte es pues precisamente este momento, ¿no? Junto con los 10 mandamientos, ¿no? Entonces va a significar, sobre todo en el ámbito cristiano, ese simbolismo, ya lo hemos dicho, del bautismo y de la salvación, ¿no? Por eso va a ser un motivo muy usado, sea en el contexto judío como en el contexto, digamos, cristiano, ¿no? Aquí, por ir terminando y no aburriros más, vamos a poner, este es un óleo muy bonito que mide nada menos que 1,50 m, es muy grande, por 2,10 m, es también de Nicolas Poussin, otro que ya lo hemos visto, está en la Galería Nacional de Melbourne, y es muy interesante también cómo él, pues, no es simplemente, digamos, una representación religiosa, que lo es este cuadro, ¿no? Desde el punto de vista artístico, ¿no? Sino fijaros los detalles, arriba hemos visto siempre, ¿veis? La nube negra, o la nube, a veces la ponen blanca, pero casi siempre es negra porque va a representar la sombra de Dios, ¿no? Es decir, cuando uno pasa, evidentemente tú creas una sombra, ¿no? Entonces es negra para representar, digamos, el tema de la sombra de Dios, como al final pues es una auténtica maravilla, no solo desde el punto de vista religioso, sino pues de una demostración pues del uso y el ejercicio magistral de lo que llamamos la pintura clásica. Y sobre todo, fijaros, hay un diálogo muy bonito en este autor. En fin, a mí de los autores más del Antiguo Testamento que más me apasiona es Chagall, como es uno digamos, de mis pintores preferidos, ¿no? Pero es muy bonito porque hay un diálogo muy bonito en Poussin entre lo que es el fervor bíblico, pero a la vez la serenidad humana, ¿no? De la escena, la espiritualidad, ¿no? Entonces, en estas pinturas son preciosas porque, fijaros, a pesar, digamos, de lo que están viviendo, ¿no? Que es justo ese momento donde Moisés, que le tenemos aquí, el mar que se va cerrando y van a pasar, él está en ese momento donde va a empezar a abrirse el mar, pues, sin embargo, no hay ningún nerviosismo, ¿no? Hay una serenidad tremenda, ¿no? Sea a través de las posturas, sea a través de ese color que, sobre todo, este autor francés va a poner, ¿no? Y bueno, pues
Evidentemente, Pushimba, sobre todo en este tipo de cuadros históricos, va a tener una influencia muy grande de Rafael, ¿no? Desde los colores hasta la composición, ¿no? Él va a crear, digamos, luego con otro cuadro que es el Becerro de Oro, la adoración, que también es muy interesante, ¿no? Otro cuadro, por ir terminando ya, para no aburriros mucho y seguir el próximo día, pues este es un códice que es muy interesante, que se llama, bueno, pues el Códice de Pamplona. Actualmente está en una biblioteca porque salió a subasta y lo compraron en Augsburgo. Y bueno, fijaros en esa, digamos, en esta pintura evidentemente medieval, ¿no? Es un códice que, incluso por la letra, bueno, todo lo que sabemos, está fechado más o menos del año 1200, y bueno, pues es una Biblia, aparte de las ilustraciones del Éxodo, ¿no? Y es muy interesante, fijaros, cómo estas ondas, con ese lenguaje tan sistemático, ¿no?, de la Edad Media, pues se van separando, ¿no?, con la vara de Moisés a orillas, que es muy interesante porque como la vara, fijaros, aquí tenemos dos, ¿no? Pero si hubieran seguido, pues hubiéramos tenido más, como al final es como la vara de Moisés, nos dice el texto, que golpea y se abren los mares, ¿no? Hay una película esa de Charlton Heston, ¿no?, de los 10 mandamientos, que es un clásico, que es impresionante esa escena, ¿no? A los que vamos teniendo una edad, pues entonces, que antes la ponían siempre en Semana Santa, yo no sé ahora, ¿no? Pero es muy interesante porque fijaros el bastón, de qué manera tan gráfica el pintor, el ilustrador, pues va poniendo el agua como si fuera parte de esos palos de Moisés, ¿no? Y ahí ya no les llega. Entonces, cómo se va abriendo el agua a la camina, ¿no? Este es muy bonito, a mí me gusta mucho este tipo de ilustraciones de la Biblia, porque tiene mucho que ver con el arte contemporáneo, ¿no? Cuando hoy vemos una del mismo Picasso o de María Blanchard o cualquiera de ellas, el lenguaje actual del arte contemporáneo es puramente esto, es pura geometría, ¿no? Es puro simbolismo, digamos, que incluso en estos, evidentemente que el expresionismo que hay aquí, la representación no la tiene, ¿no? Pero fijaros el agua, que es una onda que es impresionante, con el texto, que van, digamos, miniando también este tipo de ilustraciones, ¿no? Este es muy, muy interesante, y por eso quisiera yo, con esto voy a terminar porque ya pasamos de la hora y no quería, digamos, cansaros mucho. Os he traído también un sarcófago porque es uno de los lugares donde más vamos a encontrar también esta temática de Moisés, pasando por el Mar Rojo, ¿no? Este es un sarcófago más o menos del siglo III después de Cristo. Lo tenemos, que pasamos siempre muy, muy, muy de largo, sobre todo cuando uno va con grupos, casi no hacemos caso, pero si uno va solo, yo os aconsejo que se llama, sabéis que se llaman museos vaticanos, porque no solo es un museo, ¿no? Ya nos lo explicaron, sino que dentro de los museos, cada museo es independiente. Este pertenece al Museo Pío Cristiano, se llama, y es donde está toda la escultura, ¿no? Este es uno de las joyas para mí que tiene el Museo Vaticano, especialmente este Pío Cristiano, y es este relieve donde están, digamos, este es el momento donde los egipcios van a pasar con sus carros el Mar Rojo, se va a cerrar, veis aquí con la mano el Mar Rojo. Aquí es el último, que es el ángel que cierra ya, y se los va a comer a todos, ¿no? Ese mar, y se van a hundir, como dice el libro del Éxodo, ¿no? Entonces un sarcófago para mí muy interesante, que va un poco a ver sobre todo esa gran, digamos, escenificación también en piedra, que va a representar sobre todo toda esta parte de aquí como la personificación. Todo esto de aquí es la personificación del mar, ¿no? Del Mar Rojo. Entonces es un sarcófago súper práctico, sobre todo, y muy plástico, y vemos como al final pues va a representar este texto del Éxodo, ¿no? Es muy interesante estos sarcófagos, porque ¿por qué los ponen realmente en estas tumbas, especialmente en el siglo III, que son los que tenemos? Porque, como hemos dicho antes, ¿no?,
va a ser la Pascua de Jesús, va a ser lo que va a representar el paso de la muerte a la vida, ¿no? Entonces es muy interesante este tipo de temáticas, por eso os decía yo, y vemos por aquí todas estas ondas, como poquito a poco van viniendo de aquí y va a ir cubriendo al resto, ¿no? Aquí tenemos incluso algunos pues intentando luchar, otros en sentido orante, y que va a representar el deseo también pues del difunto de pasar a ese otro lado del mar, que va a ser la vida después de la muerte, ¿no? Entonces me parece muy interesante, como veis, que este tema del paso del Mar Rojo pues va a representar sobre todo este tema de la resurrección, ¿no? Me voy a quedar aquí porque ya son casi cuarto, para no cansaros mucho, y vamos a ver a partir del próximo día. Nos va a quedar, al menos para mí, dos cosas que me parecen muy interesantes. Esto lo vamos a pasar, digamos, de una manera un poco rápida, pero me quisiera centrar. Ya sabéis que ahí pues tenemos el tema de Moisés, que va a dar al arroz, que va a manar agua, la famosa zarza ardiente, pero nos vamos a centrar sobre todo, porque no podemos dedicar mucho tiempo más a esto, porque como veis el tema de Moisés nos daría en el arte para un año entero más, pues sobre todo el tema de los 10 mandamientos, que junto con el Mar Rojo es lo esencial, y luego sobre todo me gustaría, pues dentro de este tema, quisiera ver con vosotros el tema del Moisés de Miguel Ángel, que tampoco nos entretendremos mucho porque mucho ya lo vimos cuando trabajamos Miguel Ángel, pero sí que quisiera también, pues un poco con esto de Freud que os he dicho, este cuadro de Chagall que me parece interesantísimo, un simbolismo impresionante cuando Dios recibe, digamos, estos 10 mandamientos. Y luego sí que me gustaría mucho pues poder, incluso la iconografía, pues que el próximo día terminar también analizando esta de los artistas también y de la teología o la espiritualidad, Moisés con Cristo, ¿no? Especialmente el tema del maná, que también veremos en el próximo día. Así que lo dejaremos aquí para no cansaros mucho más, y el próximo miércoles que nos toque, no el siguiente sino el otro, pues continuaremos y acabaremos con este ciclo de Moisés.